Básicamente, este webinar tiene el propósito de explicar cómo se desarrolla el plan desde la parte inicial. Vamos a ir a la parte de cómo se empieza a desarrollar este plan y bueno, a la larga ya cómo termina y qué es lo que justamente nos va a ayudar este sistema, este plan o este conjunto de programas, conjunto de actividades para poder tener más controlado el tema de las actividades que nosotros realizamos durante el día a día en la empresa. Y me explico. Antes de que se aperture este plan en el reglamento de la ley de salud mental, ya de por sí las empresas habían iniciado diversas actividades, en realidad, para mejorar el clima, para reducir el tema del estrés, para fomentar la integración, el trabajo en equipo, para mejorar los liderazgos, etcétera. Sin embargo, se desarrollaban a veces de manera aislada, un poco de manera empírica, con mucha buena intención sobre todo, y muy pocas empresas sí lo concatenaban todo en un plan, en un sistema. Pueden aquí apreciar diversas actividades que están dentro del reglamento de la Ley de Salud Mental. Es importante precisar que este reglamento fue creado en el año 2020, si no recuerdo, y si la memoria no me falla, por el 13 de marzo, 12 de marzo del 2020, a vísperas del inicio de la cuarentena. Y lo preciso así porque es bien curioso, porque justamente en el inicio de la pandemia hemos podido ver muchos desafíos para manejar el estrés, para manejar los duelos, para manejar el cambio de rutina de la presencialidad a la virtualidad. Y eso generaba a largo plazo un desgaste, una carga, una fatiga que a largo plazo podía generar en un cuadro de estrés. Entonces, justamente, este plan, como caído del cielo, nos daba directrices de qué hacer, justamente para poder mejorar, proteger al trabajador y mejorar las políticas para el bienestar de la salud mental de los trabajadores. Pueden ver, por ejemplo, algo que siempre me ha llamado mucho la atención, es lo que menciona acá, ¿no? Capacitar al trabajador en competencias socioemocionales. Y lo resalto, ¿no? Porque es muy común que en las empresas se capaciten mucho en la parte técnica, en la parte de algún modo específica, de algún modo en cursos, vamos a decirlo, duros, precisos, numéricos, vamos a llamarlo así, que es muy importante para mejorar, obviamente, al trabajador en la experticia y sobre todo mejorar la confianza en el trabajador, porque esto va a ayudar mucho en la capacidad de autonomía a largo plazo. Pero también se precisa qué importante es capacitar al trabajador en temas como la inteligencia emocional, el tema de la resiliencia, el tema de cómo manejar mi gestión del tiempo para no estar abrumado cuando las cosas se me escapan de mi control. Y justamente, qué importante es realizar estos talleres, esos talleres justamente con personal externo, inclusive personas expertas en temas como mindfulness, liderazgo, coaching, para brindar recursos, brindar estrategias. Porque al final es el objetivo de esta actividad, es brindar recursos para que el trabajador pueda defenderse ante una situación de estrés, porque la situación de estrés siempre va a haber en el trabajo. Siempre va a haber momentos de estrés elevados. Otro punto importante aquí es el acceso de servicios sociales y de salud. Y cuando uno lo ve, dice, bueno, voy a trabajar con el médico, trabajador social. Sí, es una manera, es una propuesta de que de algún modo la empresa pueda dar estas aperturas al diálogo con médicos ocupacionales, enfermeros, pero sobre todo, qué importante es la apertura a la consejería psicológica como tal, a la atención psicológica externa, si es que de algún modo no se tiene un psicólogo con esta capacitación en consejería, para poder trabajar con el trabajo, mejor dicho, para poder trabajar estos temas que son un poco privados con el trabajador. Y que claro, evidentemente muchas personas no están muy acostumbradas a este tipo de trabajos, pero que va a ayudar mucho
sobre todo de que la empresa pueda dar estos beneficios, porque en cualquier momento, uno nunca sabe, el trabajador puede necesitar más adelante de que exista ese servicio de servicio psicológico al alcance, ¿no? No estoy mencionando acá, y quiero sí hacer una diferenciación con lo que sería psicoterapia, porque vamos a decir acá, y es la interpretación que yo quiero darme también, de que cuando se habla de acceso a servicios sociales de salud, más yo lo interpreto como esta consejería, ¿no? Una atención primaria, preventiva, para dar recursos al trabajador y dar ciertas técnicas y sobre todo dar este espacio para poder conversar. Si esto de algún modo no es suficiente, qué importante es que la empresa tenga un flujograma, para ver si de aquí parto a otro servicio un poco más especializado, una psicoterapia o una atención inclusive, ya si en el caso se requiera, con un médico psiquiatra. Pero bueno, son propuestas, son de algún modo ideas que se pueden de algún modo mencionar y que, bueno, la norma no es que tampoco sea restrictiva. La norma menciona, y lo vuelvo a recalcar, la norma lo que menciona es que sea empresa pública o privada, debe crear un plan de salud mental para los trabajadores. Privada o pública. Mi empresa no tiene acceso a servicios de salud. También, por supuesto. La ley acá sí es bien, vamos a decirlo, bien clara. No da de algún modo excepción alguna. Ahora, claro que sí, las empresas que, pongamos, no tienen un labor de atención a la salud, hacen un programa de plan de salud mental, o sea, mejor dicho, un plan de salud mental, pero de carácter más preventivo. No tienen la obligación de hacer una promoción de la salud mental adicional, que eso sí, las empresas que tienen un labor o un servicio de asistencia a la salud, sí tienen que, aparte de tener un plan para proteger al trabajador, también promocionar el tema de la salud mental a sus clientes sobre todo. Diversas actividades se han realizado durante este año. Se ha visto de algún modo y he visto que hay empresas que se han dado cuenta que es muy importante crear un plan de salud mental. Pero la pregunta que hago es, bueno, ¿cómo crear? ¿Cómo se puede crear este plan? ¿De qué parte este plan? Y lo más importante, ¿no? Que a veces me preguntan, ¿no? ¿Para qué me va a servir? ¿No? Podemos entender de que para crear este plan, para iniciar con este plan es necesario hacer un análisis, un estudio de cómo se encuentra la empresa en este momento. ¿Qué mejor información objetiva que analizarlo, el monitoreo psicosocial que he realizado en mi empresa el año pasado, por ejemplo, o la evaluación de clima del año pasado, para ver justamente qué información hay, si de algún modo qué metodología se ha realizado y ver sobre todo qué peligros psicosociales han estado bien elevados para poder justamente integrarlo dentro de mi plan tentativo. Cuando tengo la información de mi monitoreo psicosocial, ya puedo iniciar con las siguientes fases y, claro, el primer paso sería hacer el diagnóstico situacional, comenzando desde un tamizaje, una evaluación de salud mental de cómo se encuentran mis trabajadores de manera objetiva, para luego empezar a desarrollar un plan, o mejor dicho, los diversos programas que yo voy a realizar. Acá pueden ver, por ejemplo, en intervención psicosocial, diversas actividades que se pueden realizar. Esto generalmente es lo que yo digo, lo principal que debería tener todo plan de salud mental. Una apertura a las consejerías psicológicas, un programa de consejerías psicológicas, una apertura a las capacitaciones para fortalecer las habilidades socioemocionales. Y sobre todo también, qué importante es una apertura a tener mapeado las actividades de integración y de bienestar. Y con esto quiero decir actividades
tan importantes como la celebración de un cumpleaños o una actividad de integración muy común en la empresa, porque estas cosas lamentablemente durante la pandemia se llegaron a perder. Algunas empresas empezaron a no saber ya qué hacer debido a la virtualidad. Otras empresas sí se pusieron un poco las pilas, pero qué importante es que el psicólogo no trabaje de manera aislada, porque justamente un plan de salud mental se compromete no solamente al psicólogo, sino también el trabajar en equipo con la persona representante del área de recursos humanos de la empresa. Y si es que se tiene un médico ocupacional con disposición de integrarse, mucho mejor. Yo digo que este plan es multidisciplinario. No es que el psicólogo va a estar solamente dictando sus capacitaciones y a la siguiente semana regresa. Porque en todo caso, la idea es que este plan se pueda sentir de que este plan es como un sistema, un ente vivo, que está justamente dentro de las actividades tan significativas como un cumpleaños hasta algo un poco más sofisticado como un programa o un plan de capacitaciones socioemocionales. Sin embargo, cuando digo hacer un diagnóstico situacional, antes de eso tenemos que realizar un pequeño estudio. Yo lo llamo como un prediagnóstico, vamos a llamarlo así. Porque es importante, antes de iniciar con una evaluación psicológica, un tamizaje, conocer la empresa donde se encuentra el trabajador. Durante la pandemia era complicado, porque solo se tenía las imágenes por cámara, pero no se podía sentir el piso, no se podía sentir los ambientes, no se podía de algún modo ver a las personas trabajando. Y qué importante es cuando se inicia un plan, se quiere hacer un plan de salud mental, poder conocer el lugar donde está trabajando el trabajador. Conocer justamente los ambientes, si están bien iluminados, si están poco iluminados, cómo está de algún modo el lugar de trabajo donde se encuentra, si de algún modo está eh, muy lleno de cosas, cómo es el día a día, y sobre todo también hablar, luego de hacer esta observación, hablar con la persona representante de recursos humanos y sobre todo también con el gerente general si se puede, y si da el tiempo, para un poco explicarnos la cultura de la empresa, ¿no? Cuáles son los rituales, y cuando digo rituales, yo digo estos momentos de cómo, estas actividades que ya son muy comunes en las empresas y que lo realizan. Y sobre todo ver qué grupos de riesgo hay en la empresa. Si ha habido casos de personas con estrés, con temas de duelo, personas o mujeres que están en gestación, para saber de algún modo también de que en toda empresa va a haber siempre una población de riesgo que tenemos que también enfocarnos mucho más. La idea de esto es conocer, observar, preguntar, sobre todo preguntar y preguntar mucho. La idea es que uno cuando esté hablando o conversando con la persona de recursos humanos pueda hacer preguntas y de algún modo no tenga una libertad para realizar estas preguntas para tener mucho más información, preguntas abiertas, ¿no? Que cuente el día a día, sobre todo de la empresa. Si es que ha habido accidentes de trabajo, si es que ha habido, cuántas licencias de vacaciones han habido, si de algún modo ha habido temas de descansos médicos, qué tipo de descanso médico generalmente se da, etcétera, etcétera. Y la idea con esto también, sobre todo, es ver si la empresa ha realizado los monitoreos psicosociales. Quizá la empresa no ha realizado un monitoreo psicosocial, ¿no? Preguntar el motivo. Y sobre todo también hay que recomendar que es importante, antes de iniciar con el plan, si yo no he realizado un monitoreo psicosocial durante un año, realizarlo, porque es muy importante desarrollarlo para poder para poder avanzar a la siguiente etapa, que es la intervención. Ya lo había mencionado, qué importante es establecer los grupos de riesgo, sobre todo en pandemias, los grupos de riesgo de COVID-19, se pudo ver una vinculación dependiendo la gravedad del estado de COVID con el tema del estrés, por el tema de la cuarentena, lo que puede pasar más adelante, etcétera, etcétera.
Cuando, en esta fase preparatoria, antes de iniciar con el diagnóstico situacional, quiere decir el desarrollo de encuestas, luego de haber conversado con el área de recursos humanos, es importante también conversar con los trabajadores sobre este plan que se va a realizar. Yo me acuerdo que en una empresa, cuando se inició la pandemia, solicitó un plan de salud mental y qué importante fue el hecho de hacer un webinar donde todos participaron, donde todos estaban escuchando, para explicarles, bueno, primero presentarme, porque es importante la presentación, y sobre todo explicar lo que se va a realizar. No es el hecho de ir en cualquier momento y bueno, ya, bueno, soy psicólogo, llena tu encuesta. No es así, es el hecho de explicar, porque el trabajador también va a ser participante activo de esta actividad. O sea, el plan de salud mental no va a tener ningún sentido sin la participación de todos. Acá el psicólogo no es que sea el único que va a estar ahí en solitario, sino que va a estar justamente con un equipo multidisciplinario, un enfermero ocupacional, puede ser una trabajadora social, etcétera, y justamente con todos nosotros como participantes activos de este plan. Qué importante es el consentimiento informado. Consentimiento porque van a realizarse evaluaciones psicológicas. Y acá viene la pregunta que siempre me hacen, ¿no? Cuando yo realizo un monitoreo psicosocial, tengo que realizar tengo que hacer un consentimiento informado. En realidad, la evaluación de los factores psicosociales, mejor dicho, la evaluación de los peligros psicosociales, no está evaluando a la persona. Y lo recalco, no evalúa a la persona, aunque pareciese que se está evaluando a la persona, pero está evaluando el puesto de trabajo, está evaluando las condiciones del puesto de trabajo, está evaluando todo lo que envuelve al trabajador, todos los desafíos que envuelve al trabajador desde que inicia sus labores. No está evaluando el grado de estrés, el grado de burnout. En todo caso, esas evaluaciones son evaluaciones de riesgo. Yo lo llamo así, riesgo psicosocial, la consecuencia de este peligro psicosocial que no he podido manejar. Y esa consecuencia se expresa por una fatiga, el estrés, por el burnout, etc. El consentimiento informado va a servir para cuando ya empiezo a evaluar estos riesgos psicosociales, productos de estos peligros que se han desbordado. Por eso se vincula la evaluación de los peligros psicosociales, el monitoreo psicosocial con el plan de salud mental. Porque si las exigencias psicológicas se han elevado en un riesgo alto, que quiere decir que de algún modo los desafíos del día a día han sobrepasado mis recursos para poder manejarlo, yo he tenido que hacer un gran sobreesfuerzo mental y eso me ha desgastado. Me he sentido fatigado y si no he descansado adecuadamente a mis horas, poco a poco estoy generando un cuadro de estrés. ¿Cómo se relaciona? Entonces, el consentimiento informado va a servir cuando yo evalúe las consecuencias de estos peligros psicosociales, estrés laboral, burnout, acoso laboral también, que estaría dentro también como una consecuencia, ¿no? Ya dependiendo de otros peligros, y que esto me va a ayudar para ya iniciar con el desarrollo del plan, ¿no? Fíjense que no es solamente el crear mi plan y empezar a encuestar. O sea, no solamente llenar de encuestas. Las encuestas son importantes, claro que sí, pero es el hecho primero de observar cómo se encuentra el entorno del trabajador, preguntar sobre de algún modo las condiciones de trabajo, si de algún modo cómo es el proceso de bienvenida al trabajador, si le entregan su T-registro, si le entregan su MOV. Aquí viene lo que a veces me preguntan y es bien curioso, ¿no? Pero ¿esto qué tiene que ver con psicología? Y que tiene mucho que ver, pues. Cuando uno entra al trabajo, generalmente, qué importante es el hecho de hacer este recorrido, justamente saludar, justamente es como, de algún modo, cuando uno, y yo lo pongo como una analogía a veces, a pesar de que uno me dice, pues es una exageración, cuando uno entra a un hotel, generalmente al cliente hay una recepción, pues, ¿no? De algún modo, ¿no? Al cliente, ¿no? Hay estándares, hay justamente ya procesos justamente que se hacen. Es algo similar.
Se le tiene que dar la bienvenida al trabajador, se le tiene que dar la seguridad de que va a estar justamente, va a haber un contrato, va a haber un de registro, va a haber de algún modo un MOF, va a haber una bienvenida y sobre todo va a estar en un lugar de trabajo donde va a poder trabajar tranquilamente, con un equipo de trabajo que le va a dar soporte en los momentos que se necesite. Y esto va a ayudar justamente a que la inestabilidad, en dónde me renovarán, estaré registrado, esas cosas empiecen a dejar un poco de lado, empiece la duda a ser más aclarada, ¿no? Justamente hay necesidades básicas que hay que suplir. Necesidades básicas del tema de la seguridad. El trabajador tiene que sentirse seguro. Entonces, justamente, qué importante es preguntar también estas cosas sociolaborales. Y que claro, esto va a partir después en preguntar un poco, ya cosas un poco más complejas de cómo es la calidad de liderazgo, el tema de la carga, etcétera, etcétera. Una vez que ya hay un consentimiento informado, una vez que ya haya empezado a tener ya un aclaramiento con los presentes, empiezo a desarrollar el plan. ¿Y cómo desarrollo un plan? Todo plan de salud mental tiene que tener un objetivo general. ¿Cuál es el objetivo que se busca en el plan generalmente? Yo siempre doy la propuesta de que hay dos objetivos generales, que va a depender mucho de cómo se puede integrar. Ahora, una empresa puede establecer otros objetivos si desea. Yo considero que uno de los objetivos es mejorar la salud mental y bienestar de los trabajadores. Y cómo poder lograr ese objetivo tan tentador. Yo considero que van por dos aristas. Primero, de brindarle recursos al trabajador, brindarle recursos para poder manejar el tema del estrés y sobre todo facilitar políticas que ayuden al trabajador a que pueda sentirse mucho más seguro y sobre todo con, vamos a decirlo, beneficios que pueden estar al alcance de ellos para evitar preocupaciones, ¿no? Tema de préstamos con cero interés, permisos que puedan haberse, que pueden darse quizá en un tema de emergencia, ¿no? Como una especie de licencia. Eh, Qué importante es el tema de liderazgo, sobre todo de algún modo un liderazgo mucho más democrático, un poco más de ser más liderazgo de mentor, y eso implica de capacitar sobre todo al equipo de trabajo en estas técnicas que yo me atrevo a decir que no solamente el jefe debe entrenarse, sino solamente las personas, ¿no? En temas de liderazgo. Este objetivo general va a tener objetivos específicos. Pueden ver acá, como por ejemplo, fomentar el equilibrio entre el trabajo y la vida, y la vida familiar. Y aquí justamente se habla del peligro psicosocial de la doble presencia. Manejar de algún modo esta tensión entre mi mundo laboral y mi mundo familiar. De que cuando yo llegue a mi trabajo no esté pensando tanto en las preocupaciones familiares y viceversa. Cuando esté en mi vida familiar no esté pensando tanto en las preocupaciones laborales. ¿Cuál es la meta? ¿A qué quiero llegar? Y acá, por ejemplo, lo vinculan con la evaluación del monitoreo que se puede realizar después. Reducir el riesgo alto de la doble presencia en un 30%, que se pueda reducir a un 30% o menos inclusive. Elevar la conciencia en habilidades socioemocionales, y acá una meta podría ser de que existe una tasa de participación de un 70% en promedio. Mejorar la capacidad de los empleados para gestionar el estrés. Y aquí puedo utilizar como meta de reducir el 30% de la cantidad de trabajadores que han tenido estrés. Que quiere decir que si ha habido un porcentaje alto, al menos reducirlo en un 30% de trabajadores con estrés laboral. Estas metas, que de algún modo son interesantes, tienen que basarse en programas. Y acá viene la vinculación entre un plan y un programa. Un plan es un conglomerado de programas que yo voy a realizar en todo el año o en los próximos 6 meses, que me van a ayudar a cumplir con mi meta, y esto va a ayudar a cumplir con mi objetivo, que es mejorar la salud mental y bienestar de mis trabajadores. Pueden ver aquí que estos programas están relacionados con la primera diapositiva que justamente mencioné acá.
que justamente esto que ven aquí es lo que está en el reglamento de la Ley de Salud Mental. Entonces, se hacen las actividades, pero la idea también es empezar a gestionar lo que yo llamo un indicador de gestión para esas actividades. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo empiezo a realizar estas actividades, voy a empezar a tener datos, información. Empiezo a hacer mi capacitación y tengo de algún modo una frecuencia mensual de cuántas personas participan, cantidad de personas que participan en las sesiones de atención psicológica, etcétera, etcétera. Información que, claro, uno lo puede tener, pero es una información aislada que necesita ser medida para justamente ver si mi capacitación está dando resultado o no está dando resultado. Y estoy de algún modo ahí un poco haciendo lo mismo como para cumplir, ¿no?, con mi plan, porque hay una ficha de cumplimiento que tengo que colocar, que he cumplido, pero en realidad veo que la participación desde enero a diciembre se ha reducido, por ejemplo. Entonces justamente es necesario medir, ¿no? Un indicador, en líneas generales, podemos decir que es la variable que voy a medir, la cantidad mensual de participantes en una consejería psicológica, mientras dividido por la variable esperada. ¿Cuánto es lo que se espera? Se espera que, bueno, que el grupo de riesgo que tiene estrés, que son 20 personas, que los 20 participen, ¿no? Que de algún modo no estén reprogramando y reprogramando, sino que lleguen a cumplir con su consejería, ¿no? Si de algún modo veo que no hay este cumplimiento o que es bajo, quiere decir que no está dando resultado, no está dando el impacto esperado y que debe ser de algún modo trabajado. Por ejemplo, aquí pueden diferenciar entre lo que es un conjunto de datos y un indicador. Conjunto de datos, número de capacitaciones cumplidas. Durante el año tenía que cumplir con 20 capacitaciones. Tenía planificado de algún modo durante el año 20, pero he podido cumplir solamente 10. No llegué a cumplir las otras, no hubo el tiempo, no hubo los recursos, no se pudo conseguir al capacitador, etcétera, etcétera. Eso se mide y se ve si es que de algún modo se estaba cumpliendo con el proceso. Es un indicador. Hay dos tipos de indicadores, ¿no? Como el que han visto acá, que es más de cumplimiento, de ejecución, y sobre todo otro tipo de indicador que nos va a ayudar a tomar decisiones. Por ejemplo, ¿no?, el promedio de participantes que han habido en el mes. Yo cumplí con las 20 capacitaciones, se cumplió, pero ¿cuántas personas participaron en las capacitaciones al final? O sea, en promedio. O sea, eran 100 personas, pero en diciembre llegaron a ser 30. Entonces, no podemos entender que algo pasó. Quizá no se. Al principio estuvo todo bonito, pero después empezaron a un poco medio como a aburrirse, a sentir que de algún modo era más de lo mismo, a sentir que era muy monótono, etcétera, etcétera. No hubo un impacto. Entonces, eso nos ayuda a tomar decisiones, como puede ser el tema de cambio de la metodología de las capacitaciones. Podemos entender que hay dos tipos de indicadores que siempre tienen que estar en un programa. Un indicador de ejecución, de cumplimiento, de que se están de algún modo cumpliendo con las actividades, pero también un indicador que vea si se está cumpliendo el objetivo del proceso. Yo quiero que de algún modo exista pues una participación activa de al menos el 80% de los presentes en las capacitaciones, porque los temas son muy importantes, vamos a hablar sobre liderazgo, mindfulness, etcétera. Justamente lo que busco en el plan. Entonces la idea acá es ver qué podemos realizar más adelante. Podemos entender un poco para hacer un resumen de que, bueno, a los datos que yo tengo, ¿no?, mensuales, los tengo que medir. Y eso me va a dar un indicador de ejecución. Puntaje promedio de participantes por el puntaje, entre el puntaje máximo. Y eso me va a dar un porcentaje, ¿no?, multiplicado por 100. Un 72%, y eso me va a dar de algún modo un horizonte de que cómo me estoy encontrando y qué es lo que yo espero el siguiente año, sobre todo. Ahora, pero pongamos, ¿no? Han participado muchas personas en la consejería psicológica, bacán, excelente, ¿no? Han estado participando activamente, pero ahora me pregunto, ¿no? ¿Les está ayudando? ¿Es efectivo? ¿Les está ayudando en algo? ¿Se están llevando algo? ¿O solamente lo hacen por cumplir? Solo lo hacen porque, bueno,
el trabajador social me dice que tengo que participar y bueno, ya participo, ¿no? Qué importante es empezar a hacer una evaluación, entonces, de encuestas, una evaluación para saber el nivel de satisfacción, preguntar de algún modo qué es lo que se están llevando los trabajadores, qué aprendizajes, qué mejoras desea de la consejería psicológica, por ejemplo. Una encuesta de satisfacción ayuda mucho, sobre todo también para las capacitaciones. Y eso me va a ayudar sobre todo yo lo menciono como un indicador clave, para saber si está haciendo efecto el tema, por ejemplo, de las consejerías psicológicas. Entonces, tengo mi plan de salud mental, tengo mi objetivo, tengo mis metas, tengo indicadores clave, estos indicadores de proceso de gestión, mis indicadores clave, y también tengo mis indicadores de ejecución, ¿no? Pueden ver acá que siempre cada actividad que yo tenga, voy a necesitar un indicador clave. Programa de consejería psicológica, tengo que tener una tasa de participación de participantes satisfechos, mejor dicho, tasa de satisfacción de la consejería psicológica. También un indicador de cumplimiento, si se cumple con las consejerías, la cantidad de personas al mes, etcétera, etcétera. Pero siempre tiene que haber un indicador clave. ¿Y por qué es importante estar siempre midiendo para, como lo vuelvo a repetir, tomar decisiones? No es el hecho de hacer una actividad para cumplir, para de algún modo cumplir con la norma, porque de algún modo la norma menciona que hay que hacer actividades, sino también porque si yo tengo un objetivo, si tengo un plan, la idea es que haya una cierta congruencia y que si es que hay desafíos, tomar decisiones para mejorar el programa. Porque si no, el próximo año, si yo no hago mejoras, muy probablemente esta tasa de satisfacción va a reducirse incluso más. Quizá el psicólogo no es el más adecuado. Quizá el psicólogo no tiene el suficiente rapport, la cercanía para poder dar un ambiente cálido, ¿no? Aunque puede sonar un poco extraño, pero a veces sucede de que hay psicólogos que no se pueden conectar con los trabajadores. Y también es válido recalcarlo y sincerarse también los psicólogos de que nosotros no podemos tampoco realizar una consejería para todos a veces. Hay personas que requieren otro tipo de especialización, otro tipo de metodología y mal haría yo en seguir ahí y porque puedo generar mucho más daño sin querer al trabajador. En esta fase preparatoria, ya tengo mi plan, mis objetivos, mis indicadores, mis actividades, tengo que colocarlo en un Gantt, tengo que empezar a colocarlo para saber bien lo que voy a realizar durante todo el año. O sea, la memoria es bien frágil, es necesario utilizar el Excel y poder colocar estas actividades que voy a realizar desde la fase de inicio, fase preparatoria, hasta la fase final. Como ya había mencionado, la observación, las preguntas, las entrevistas, el monitoreo psicosocial, la evaluación de clima me va a ayudar toda esta información a empezar a realizar mi plan tentativo, porque voy a realizar un plan tentativo, pero a la vez también un diagnóstico situacional, porque ahora, luego de haber hablado, luego de haber preguntado, es necesario ser objetivo en el sentido de utilizar encuestas psicométricas para tener resultados, porque esos resultados se van a medir. Hago un tamizaje, evaluación de estrés, evaluación de ansiedad, dependiendo de lo que yo he podido observar, dependiendo de lo que los resultados de la evaluación de clima, etcétera, y me va a llevar a un informe de diagnóstico. Este informe de diagnóstico va a ir de la mano con el plan ahora mejorado, ¿no? Ahora ya mucho más robusto, ya no un plan tentativo, porque seguramente puede haber cambiado en algunas cosas, y yo voy a empezar a realizar ya la intervención, y con esto digo, poner en actividad, en desarrollo, mis actividades que yo me he propuesto. Desarrollo de consejerías, de capacitaciones, etcétera. Todo este desarrollo de actividades al final van a tener un comparativo, un cierre. Un cierre que yo voy también a realizar, ¿no? Ya después de que he terminado con todas mis actividades. En esta fase de inicio,
Generalmente la norma recomienda, hay una norma, si la memoria no me falla, es la RM 180 2020, que fue utilizada para el personal de salud. Y ellos hicieron un flujograma muy interesante que puede servir mucho y sobre todo también mencionaron qué importante es esta herramienta que es bien sencilla, la SLRQ18, que es simplemente preguntas en relación a cómo te estás encontrando, ¿no? En tanto a nivel fisiológico, de comportamiento, cognitivamente, y de respuesta simple, sí o no. Y dependiendo de la cantidad de preguntas que yo respondo que sí, voy a empezar a colocarme en un grupo de riesgo. Yo puedo complementar, la norma no es restrictiva, puedo agregar otras encuestas un poquito más sofisticadas, vamos a decirlo así, como la encuesta de estrés laboral, el cuestionario de estrés, mejor dicho, el cuestionario de ansiedad de Hamilton, un cuestionario de depresión, si es que yo he podido observar indicios y sobre todo he podido recabar información sobre personas que han tenido temas de duelo, temas de aislamiento, etcétera, etcétera. La consigna aquí es que toda encuesta que yo voy a dar a mis trabajadores no sea tan larga, sea algo breve, sea algo corto, de máximo yo considero de 30 ítems. Porque la idea no es aplicar encuestas tan largas porque muy probablemente, y eso ha sucedido, sobre todo por comunicación con colegas, de que cuando se realizan encuestas muy largas, siempre las últimas preguntas, pongamos una encuesta de 200 preguntas, las últimas preguntas a veces lo responden solamente por responder. Ya no hay esta atención, sobre todo ya porque el trabajador pues está en plena actividad, no es que esté descansando en ese momento, ha tomado una pausa, pero tiene que regresar a sus labores. Entonces, de algún modo, la mente está medio dividida entre hacer la actividad y hacer sus labores, regresar. Entonces, acá la idea es hacer encuestas sencillas, de máximo de 30 ítems, yo considero, que te van a dar información adicional a lo que tú ya has observado en mis entrevistas, en mi observación que he hecho en la empresa, para empezar a hacer ya un buen diagnóstico. O sea, un diagnóstico situacional no se basa solamente en hacer las encuestas, se basa sobre todo en conocer. Durante la pandemia había desafíos porque, claro, era bien complicado el hecho de poder saber o tener una idea de dónde se trabajaba, ¿no? Antes de la pandemia, y sobre todo porque los desafíos habían cambiado. Ya no era tan necesario saber dónde estaban también porque estaban en sus casas. Pero justamente la idea es que ahora con la presencialidad se tenga más noción y se rescate la importancia de visitar las empresas para conocer un poco más sobre ellas. Si no se puede, al menos hablar o tener entrevistas, sobre todo un poco más exhaustivas, con el representante de recursos humanos. En esta fase de diagnóstico, una vez que yo he evaluado, tengo que hacer un análisis estadístico. Los promedios, tengo que empezar a semaforizar. Yo hago estas encuestas para empezar a establecer grupos de riesgo, porque yo voy a saber con esto de que van a haber personas que van a necesitar sobre todo más atención psicológica, capacitaciones un poquito más especializadas, quizá vinculadas con el mindfulness, y sobre todo otras poblaciones que no es que no van a tener consejería psicológica, pero quizá no tan frecuentemente, quizá una vez al mes, mientras que el grupo de riesgo en nivel alto pueda tener una atención más continua, de semana, semanal. Luego que he hecho mi tamizaje, he hecho mi análisis, hago mi informe, mis resultados y ahí establezco las actividades que voy a realizar. O sea, lo recalco mucho más. Si es que en mi plan tentativo yo no había colocado algunas cosas que pues, consideraba que todavía no eran tan resaltantes, acá lo agrego. ¿No? La idea es que aquí refuerce mucho lo que yo voy a realizar en mis intervenciones, se justifique de manera más objetiva. Y es que, claro, en la fase de intervención
Ya de aquí en adelante viene lo más, lo más importante, considero yo. Porque ya, yo he evaluado y diagnosticado, ahora tengo que ponerlo en marcha. Tengo que poner en marcha mis conclusiones. Y justamente día a día ver si estas encuestas, mejor dicho, estas consejerías están dando el resultado óptimo que se requiere. Si de algún modo veo que no es suficiente con una consejería para un grupo de trabajadores, si no necesitan otro tipo de atención mucho más especializada, uno se sincera y reconoce sus limitaciones y agrega en el flujograma otro tipo de atención, quizá a nivel psicoterapéutico. Igualito con el desarrollo de las capacitaciones, porque van a haber capacitaciones que a lo mejor la persona que esté encargado del plan, el psicólogo ocupacional, que puede realizar algunas capacitaciones, pero quizá este tipo de capacitación requiere ya otra mirada, quizá una capacitación en coaching, en mindfulness, en un tipo de liderazgo, quizá es necesario buscar un profesional más adecuado. Aquí viene lo importante, ¿no? Es el hecho de darse cuenta de que van a haber ciertos elementos, ciertas actividades que van a requerir una inversión. El psicólogo ocupacional también tiene que reconocer las limitaciones, también sus limitaciones. En algunas cosas puede aportar, pero necesita también del soporte de otros profesionales para poner en marcha mucho más y hacer mucho más efectivo mi plan. Porque no es el hecho de ya, sale una capacitación de coaching, bueno, ya, sí, bueno, vamos a hacer un taller de coaching, pero que no genere un impacto esperado, que es mucho más de teoría, algunas dinámicas, pero que justamente a diferencia de una persona preparada, que tiene experticia, que puede generar un impacto significativo, considero yo. Entonces, justamente la idea es también ver en qué temas, ¿no? Por ejemplo, un psicólogo que sea especializado en duelo y que pueda trabajar en talleres y que evidentemente su experticia va a ser mucho más enriquecedora, a diferencia de un psicólogo que, claro, tiene nociones, sabe, conoce, pero el psicólogo especialista en duelo ya, valga la redundancia, es especializado, ¿no? Y puede dar un resultado más efectivo. Actividades, ya lo había mencionado, en este plan que estoy mostrando he puesto tres centrales. Una de las actividades que he puesto acá, acceso a servicios sociales y de salud, y aquí me estoy concentrando en el desarrollo de consejerías psicológicas, ¿no? Qué importante es el hecho de la medición post, ¿no? Y que justamente el trabajador pueda, eh, se le pueda preguntar cómo fue su satisfacción en relación a esa consejería. No solamente decirle si te gustó o hacer ese tipo de preguntas, ¿no? Sino de algún modo que profundice. ¿Qué es lo que se lleva de la consejería, ¿no? ¿Qué es lo que se ha llevado? ¿Cuál es lo que rescata o qué aprendizaje ha obtenido? Y esto, claro, la idea es que esta información, que es muy sensible, que es muy privada, solamente la pueda ver el psicólogo o en su defecto también el médico ocupacional, que se encarga del área de salud de la empresa. Pueden ver aquí, y esto es un poquito acá una malla importante, que lo coloco para que puedan ver cómo se puede establecer los pasos desde la primera sesión de consejería psicológica y cómo va a fluir a una segunda sesión o quizá, si el riesgo es muy alto, a un proceso psicoterapéutico, como acá lo menciono. Tener mapeado la estructura de mi programa de consejería psicológica me va a ayudar a saber qué pasos seguir. Porque quizá en la evaluación previa a la consejería psicológica, y acá utilizando justamente una escala, acá por ejemplo en este ejemplo que ven acá se utilizó la escala de Hamilton como primera encuesta en una primera sesión de consejería. Si de algún modo los puntajes fueron altos, automáticamente ya no se fue a la segunda sesión, sino simplemente a a una sesión especializada. Si los niveles son moderados, bueno, te pueden dar una segunda sesión, pero de algún modo ya no con un tiempo de un mes, sino quizá a la próxima semana inclusive. Entonces ya uno sabe qué hacer, cuáles son los pasos a seguir. Sabe qué hacer y que claro, evidentemente con esto yo ya tengo mucho más controlado cómo es el proceso de un programa de consejería psicológica.
donde no solamente va a ser participante activo el psicólogo que va a realizar la consejería, sino también las personas que van a estar por detrás, ¿no? En cualquier momento cuando se active una atención especializada. Ahora, va a depender mucho también del tema de los recursos, de la inversión, ¿no? A veces lo que se busca aquí es que exista nuevas oportunidades, o mejor dicho, nuevos alcances al trabajador para que pueda sentir de que está en un lugar de que evidentemente hay alternativas, ¿no? Alternativas porque también puede irse él a realizar una atención psicológica en una posta, en un centro psicológico, inclusive utilizar su EPS, pero que de algún modo la empresa le puede dar también alternativas. En esta fase de intervención, sobre todo, van a haber actividades también orientadas al trabajador, orientadas como por ejemplo la consejería psicológica, programas de hábitos saludables, ¿no? Y aquí trabajando mucho, no solamente con el tema del mindfulness, sino también, sobre todo, con nutricionistas, trabajar junto con ellos. Y es que cuando se habla de un plan de salud mental, se habla también de un enfoque integral. Qué importante es el tema de los hábitos alimenticios, del ejercicio físico. Y esto inclusive la norma, no es que a mí yo lo digo porque se me ha ocurrido, sino porque la norma lo menciona. La norma menciona sobre el tema de hacer actividades mencionadas a la gimnasia laboral, hábitos saludables alimenticios, etcétera, etcétera. Entonces se tiene que trabajar también con nutricionistas, ¿no? La idea aquí, si es que uno quiere hacer un programa de hábitos saludables, es trabajar con profesionales especializados, ¿no? El psicólogo no va a poder hacerlo todo. Va a poder hacer todo con mucha dedicación hasta un máximo y de ahí va a necesitar otros profesionales que van a alimentar mucho más este programa, este plan de salud mental. Igualito, programas de capacitaciones. Pueden haber capacitaciones que el psicólogo pueda hacerlo porque conoce, está preparado, lo han formado para ello, pero van a haber capacitaciones un poco más especializadas como el manejo del duelo. Lo vuelvo a repetir. Y que claro, ahí es importante ya uno ver de que tomar decisiones para conocer de que a lo mejor un profesional especializado en el tema, o un tema, por ejemplo, vinculado con la familia, ¿no? Que se le puede dar al trabajador, sea un psicólogo especializado en esa rama, ¿no? Psicólogo familiar o un psicólogo especializado en duelo, etcétera. Las capacitaciones también tienen que ser medidas, tiene que haber de algún modo una evaluación post en base a estas actividades que se van a realizar para poder tomar decisiones a largo plazo. Y esa es la idea, que se puedan tomar decisiones después. Programas ya orientados a inclusive al salario emocional. Hay empresas donde tienen ya estructurado esto, incluso antes de que se haya dado el plan como norma. Programas de que, mejor dicho, actividades donde en el primer año reciben un reconocimiento, un diploma o incluso un trofeo, en el segundo año otro tipo de premio o de algún modo un cambio remunerativo, etcétera. Entonces todo esto, si se coloca también dentro del plan, va a ayudar sobre todo a darle la importancia de vida, ¿no? Y sobre todo medir, ¿no? La idea aquí es que toda actividad que uno vaya a realizar siempre tiene que ser medida. Ahora, también hay actividades que el trabajador puede hacer, ¿no? Implementación de políticas, sobre todo para el tema de préstamos. Hay empresas que dan préstamos con cero interés, permisos que pueden realizarse, o incluso el trabajo híbrido, que también puede realizarse y que puede dar el trabajador como cierta facilidad, ¿no? Previa coordinación, para que el trabajador pueda estar un poco más conectado también con su casa, con la familia. Va a depender mucho también acá de la toma de decisiones de la empresa. Y claro, la idea es que haya alternativas, ¿no? No solamente son las actividades de integración, que son interesantes, son bonitas, que de algún modo nos generan cierta felicidad, etcétera, sino también políticas, como lo vuelvo a repetir, en el sentido, y lo vuelvo a mencionar, quizá orientadas a la desconexión digital, ¿no? Que se respete la desconexión digital. Y a veces ocurre, y durante la pandemia uno ha podido ver de que no se respetaba la desconexión digital, de que las horas de trabajo se iban hasta la medianoche, de que de algún modo no había ya
una diferenciación entre mi trabajo y la casa, y todo estaba como revuelto, y que eso generaba una carga, sobre todo, mucho más en la persona. Entonces, implementar políticas de respetar la desconexión digital, pero no solamente ponerlo en papel, sino comprometerse a respetar, también va a ayudar mucho a mejorar el bienestar en los trabajadores, ¿no? Y sobre todo la comunicación, ¿no? Yo considero que aquí uno de de las aristas también de mejorar el bienestar en los trabajadores es la calidad de liderazgo. Qué importante es el hecho de un líder que pueda escucharte, que pueda de algún modo darte instrucciones y que sobre todo te pueda dar feedbacks sin hacerte sentir tampoco mal, ¿no? De algún modo a veces ocurre y de que puede ser líderes que, mejor dicho, personas que pueden generar cierta tensión en el ambiente laboral. Quizás no tienen una intención de hacer. No es que de algún modo se levanten de la cama y dicen, bueno, voy a fastidiar a mis trabajadores, sino que de algún modo lo hacen porque, bueno, en sí mismo también hay ciertas tensiones que necesitan ser manejadas y de algún modo no puedo manejarlas y bueno, ante una situación desafiante yo reacciono, no soy reactivo. Entonces, qué importante es trabajar también con las jefaturas para que puedan trabajar su liderazgo, para que puedan mejorar mejor, su liderazgo, un liderazgo más democrático, y que claro, evidentemente, ante una situación de llamar la atención se lo hace, pero manejando las tensiones. Eso es bien complicado a veces. O sea, es bonito decirlo, pero yo considero que es muy complicado. Puede ser muy desafiante, pero cuando uno puede manejar esas tensiones, ya de por sí todo fluye, todo va a fluir. Y qué importante es el hecho de estos servicios de mentoría para los líderes, sobre todo. Todo plan tiene que tener una retroalimentación. Al final, el resultado de las encuestas, el resultado de mis capacitaciones me van a dar justamente, me van a decir qué decisiones tengo que tomar para el siguiente año. Y mi diagnóstico de cierre justamente va a ser el indicador clave sobre todos los indicadores centrales, porque me va a decir si es que, bueno, si yo he tenido un puntaje de estrés alto y sigue alto, entonces quiere decir que el plan no ha funcionado, ¿no? Algo ha fallado, porque no puede ser que haya tenido la misma cantidad o no haya tenido el impacto. De algún modo, de alto a bajado a moderado, inclusive bajo, se puede llegar a concluir un poco, de manera objetiva de que sí, el plan ha generado un nivel de significancia interesante y que evidentemente ha generado un impacto. Y me lo menciona así, y no soy muy de decir que ha generado el impacto total, porque también, a ver, no es solamente las actividades que yo realizo o la empresa realiza, sino también es lo que el trabajador hace después. Lo que el trabajador hace después de realizar, de haber estado en la consejería psicológica o realizar los talleres. Entonces, el trabajador también es un participante activo. Y obviamente, si la encuesta de estrés ha bajado, no es solamente porque, bueno, si el plan ha funcionado, claro que sí, pero también, evidentemente, los trabajadores han podido ellos mismos buscar los recursos que sea, los recursos necesarios para poder manejarlo, y eso justamente se relaciona con mi objetivo central, pues, que es justamente mejorar el bienestar. ¿Qué mejor forma que mejorar el bienestar de mis trabajadores que ellos puedan darse cuenta también de que son responsables de sus emociones y de su malestar emocional? En esta evaluación de cierre, es importante mencionar que cuando yo hago una evaluación de estrés laboral, de burnout, tienen que estar todos los trabajadores, valga la redundancia, trabajando. ¿Por qué lo digo? Porque los trabajadores que están en licencia, una licencia de un mes, ya de por sí ya están en otro ambiente, han estado en otro ambiente y por ello no estarían participando dentro de esta evaluación. Ahora, eh, los peligros psicosociales, bueno, cuando se hace el monitoreo psicosocial, solo los colaboradores, no, a ver, voy a así, hacer un retorno para poder corregirme. Cuando se hace la evaluación de los peligros psicosociales,
solamente pueden participar todos los trabajadores que están en presencial y remoto. Las personas que están en licencia no pueden participar porque están en otro ambiente de trabajo. De algún modo, en otro ambiente, mejor dicho, en otro ambiente, no están de algún modo trabajando. Pero cuando se hace una evaluación de salud mental, se hace una evaluación del estrés, todos tienen que participar. Así sean personas que han estado en licencia. Todos participan. Me corrijo para que no haya dudas. ¿Qué puedo conseguir en relación a este plan? ¿De qué me va a servir este plan? Va a ayudarte mucho para que los puntajes de clima mejoren, porque esto se va a relacionar mucho con el clima laboral. Va a mejorar mucho el tema de la motivación, al sentir que el trabajador, las condiciones de trabajo se respetan y sobre todo también hay beneficios al alcance para el trabajador en cualquier momento que lo necesite, ¿no? Desde temas de una consejería psicológica o primeros auxilios psicológicos, hasta un tema de permisos por un tema de emergencia, ¿no? Hay empresas que brindan permisos por emergencia, incluso una vez al mes o incluso unas cuantas veces al año, ¿no? ¿No? Y que eso ayuda mucho también a que el trabajador sepa de que, bueno, uno no quiere tener pues una emergencia, ¿no? Pero en cualquier momento que se necesite, puede utilizar ese tipo de licencia. Sin en mi plan de salud mental, yo voy a poder realizar actividades, pero no voy a tener muy claro lo que estoy realizando, o lo voy a realizar muy así vamos a decirlo así, de una manera más empírica, sin estar midiendo. Y que claro, evidentemente, por más actividades que yo pueda realizar, si yo no estoy de algún modo ahí midiendo, porque uno mide para tomar decisiones y poder mejorar los procesos, eh, uno puede pensar que está cumpliendo, pero en realidad no lo está haciendo. Y que claro, evidentemente, las consecuencias va a ser el tema del aumento de la rotación que puede haber en los trabajadores. El aumento de la rotación porque quizá me pagan, tengo una buena remuneración, me están pagando bien, me pagan a tiempo, pero siempre cuando voy a la oficina tengo que lidiar con ciertas personas que me desgastan y llego como un trapeador en mi casa. Entonces, justamente, la idea es que se pueda trabajar ese tipo de situaciones, no solamente con una consejería psicológica, sino también en equipo, ¿no? Talleres y sobre todo implementar políticas, ¿no? Políticas contra el hostigamiento sexual, políticas contra el acoso laboral, etcétera. Bueno, eh, creo que ya me he pasado un poquito. Yo les agradezco a todos, muchas gracias. Ya hemos terminado con la presentación.